Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a un episodio nuevo de Pre-Lab. Este es el último capítulo. Estamos ya a solamente una semana de nuestro Congreso Anual Lab Crece 2025. Para cuando este se esté estrenando, estamos ya a tan solo una semana. El próximo viernes estaremos ya en nuestra jornada, estaremos ahí celebrando nuestro congreso. Y pues nos ha dado mucho gusto haber estado compartiendo este espacio y hoy estaremos dando finalizado a esta serie de videos que hemos decidido tener en este año para poder, como tú lo sabes, lo hicimos saber desde el principio, pues tener un tiempo para contextualizar, tener claridad de lo que es Lab y así poder empezar también a tener un nivel de dimensionar mejor lo que es precisamente este ministerio. Paz, bienvenido de nuevo a este episodio, como lo digo, el último. ¿Cómo se siente de que ya estamos a solamente una semana de nuevamente una edición más de Lab? Bueno, primero buenas tardes o a la hora que estés viendo este video, me da gusto saludarte. Y decía hace un momentito que siempre hay motivos para estar expectantes, agradecidos, em, ante una actividad que se planea con gusto, con convicción de que pueda ser útil para los que sean parte de esto, y por eso es que a unos días estamos con esta expectativa, confiando que sea útil, que sea bueno para todos los que serán parte. Ojalá tú seas de ellos, y si todavía no estás, llama e investiga para que puedas ser parte de estos 2 días que seguramente van a tener algo que aportar a tu vida. Así es, estamos emocionados por lo que se viene y ojalá te veamos ahí en nuestro Congreso Lab. No dejes pasar la oportunidad de registrarte. Aún estás a tiempo de hacerlo y de hacer lo necesario para poder ser parte de esta jornada. Bien, como lo habíamos anticipado en el último episodio, hoy vamos a estar contestando algunas preguntas que nos han hecho llegar, algunas preguntas que nos pueden ayudar a precisamente ir abriendo nuestro panorama, nuestra visión acerca del liderazgo y también, ¿por qué no?, a poder resolver temas que sin duda alguna Lab siempre nos ayuda a poder obtener esa respuesta, nos capacita en ello y entonces nos da lo necesario para poder trabajar a partir de todo eso. Les pusimos y les pedimos que nos hicieran llegar preguntas y tenemos aquí algunas de ellas, Paz, y vamos a, entonces en esta ocasión, ir contestando las preguntas que nos hicieron llegar y un par de preguntas que también creo que son muy interesantes y que van a poder permitirnos, como ahorita lo vamos a ver, pues vislumbrar un poco acerca, digamos, del futuro. Entonces vamos con la primera pregunta que aquí tenemos. Y me gusta porque creo que nos permite también conocer esta otra cara de la moneda interno de lo que no se suele ver dentro de nuestros congresos. Pero, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que hemos enfrentado al hacer Lab? No sepa si usted tenga alguno identificado como uno de los mayores retos o el que considere y por qué, ¿verdad?, como uno de los mayores retos. Creo que sin duda alguna hay diferentes cuestiones que no es que sean obstáculos o que sean algo que no sé, nos impidan disfrutar, pero que sí, sin duda alguna, han representado un reto y de alguna otra manera, pues también un crecimiento. Entonces, ¿puede identificar algún reto de hacer Lab? La verdad es que hay varios, me vienen a la mente varios. Este, Déjenme ver cuáles digo. Es que son varios. El primero, por ejemplo, déjenme hablarles de algunos, por lo menos tres. El primero es, el primer reto que uno tiene para hacer algo es reconocer sus límites y después estar dispuesto a ignorarlos. Y eso es bien, bien retador, porque cuando tú vas a hacer algo que crees que Dios te está encargando, inevitablemente una de las cosas que ves son tus límites. Si no, preguntémosle a Moisés, que decía que era torpe para hablar, a Gedeón, que era de la familia más pequeña. Y lo segundo, que después de reconocer tus límites, pues hay que ignorarlos, y ese ha sido un reto personal para mí.
al haber abrazado esta dinámica de nuestras conferencias lab o congresos. El segundo, y con este cerraré, hay más, pero solo te voy a hablar de dos. Es el reto que conlleva el que lo que tú vas a hacer pueda ser entendido y abrazado por las personas, ¿no? Porque yo como tú me haría una pregunta ante un evento, ante una invitación, ante un tema, y como que ¿para qué voy a ir? ¿Qué beneficio obtengo de estar en una conferencia? ¿Tiene sentido que vaya? No soy líder, a lo mejor no necesito estar ahí. Entonces, lo segundo que me parece a mí es un reto es esto, posicionar en la mente, en el corazón de las personas a manera de invitación, a manera de convicción propia, no de uno, sino de cada quien, que el app tiene sentido, que lo que hacemos tiene sentido de hacerlo, por la inversión de tiempo que se hace, por los temas que se abordan, por la oportunidad de retroalimentación que hay al estar juntos, en los ejercicios que llegamos a tener para conversar lo aprendido. Pero ese es el segundo reto, posicionar. Si ustedes recordarán cuando Moisés envía a los espías famosos, ¿verdad? A los 12 espías a la tierra prometida, cuando regresaron, aunque dieron un dictamen o un reporte de que todo estaba grande, de que había frutos increíbles, de que la tierra era enorme, ese mensaje no se posicionó positivamente en el corazón de la gente. Y al pasar 9 años, yo puedo agradecer que eso pase. Los primeros congresos, nuestra asistencia era de 50, 60 personas, 70, 80, no llegábamos a 100 personas. El año pasado tuvimos una asistencia muy buena de 200 y algo de personas. Y eso me habla de ir adelante en este reto que es posicionar en el corazón y en la mente de las personas que la conferencia tiene en su contenido un propósito, tiene sentido ser parte de ello. Ese es un segundo reto. A todos nos pasa, a ti te pasa cuando tienes una idea y la compartes con tu familia, primero necesitas que la acepten y luego que se posicione en su corazón con la misma perspectiva que tú tienes. Y esto ha sido un reto. Y me parece que todo lo que hacemos conlleva ese reto, que se pueda posicionar en la mente, en el corazón de los demás, de una manera conviccionada, de forma propia, ¿verdad? Dos. Muy bien. Creo que lo que ahorita comparte Paz habla precisamente acerca de este reto que hay de justo compartir, digamos, una visión y que otros la abracen, ¿no? Y la hagan propia, que participen de ella, que puedan empezar a involucrarse a un nivel de tal manera que entonces también trabajen para poder hacer la realidad. Y creo que él pues ha tenido, ¿no? Sin duda alguna, este punto y este momento de durante cada año con gente nueva que llega a casa. Por ejemplo, yo lo reitero, estas transmisiones, estos videos que estuvimos haciendo, este pequeño podcast, tuvo esa finalidad, el de poder también para los más nuevos, los que han llegado en los últimos años a casa, que no les tocó vivir el comienzo del app, que no les tocó vivir esa etapa de transición, como lo hablábamos en el primer episodio, pues tengan entonces una noción de lo que es y puedan comprender mejor y se Claro. pueda llegar a este punto de superar este reto de que constantemente los que son añadidos a casa, como gente de fuera que en algún momento escucha el proyecto o que en algún momento es invitado a participar, pues puede identificar entonces de qué se trata y cómo sumarse y cómo participar y cómo aprovechar, ¿no? El proyecto. Y creo sin duda, Paz, que en el liderazgo pues ocurre bastante. Sin duda alguna, si nosotros lo transmitimos o lo llevamos a otro tipo de escenarios, nos vamos a dar cuenta que quizás ese es uno de los mayores retos de liderazgo, sin duda alguna. Claro. Ahora, me encanta lo que también nos comparte y digo, no nos vamos a desviar, pero así muy, muy brevemente, de manera concisa, Paz, todo líder, un verdadero líder, un buen líder, conoce sus límites, ¿no? O, o, o se puede ser líder sin conocer sus límites.
Más bien creo que se puede ser líder ignorando los límites, tanto los buenos como es decir, los reales. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo no soy un buen evangelista. Mm, Me considero un buen predicador, al menos para la iglesia local, que comunico con claridad lo que está en mi corazón. Eso considero. Si estoy equivocado, ahí pon mentira, pastor, no le entiendo nunca, ¿verdad? Desengáñame de una vez. Pero no me considero un buen evangelista. Ese es un límite. Y ujú, yo lo he probado de manera bien real. He estado en campañas en la Alameda Central de la Ciudad de México. Hago el llamado y vienen 4. Llamo a uno con corazón evangelista, gritón, como suelen ser los evangelistas, efusivos, ujú. y pasan bastantes personas a recibir a Jesús. Entonces hay límites naturales que tenemos. No son malos, son naturales. Pero hay otros límites que debemos de respetar y debemos de cuidar, ¿no? Entonces, como llegando a la pregunta es, ¿se puede ser líder ignorando o no conociendo los límites? Sí, y ese es un problema. Cuando no se reconocen ni los límites naturales ni los establecidos, porque sí se puede ejercitar. Sería un liderazgo con un ejercicio un tanto negativo, porque si no asumes tus límites naturales, lo que hagas fuera de eso no lo vas a poder hacer bien. Por ejemplo, David. David se pone la armadura de Saúl, Mm, pero él estaba limitado con esa ujú, armadura. ujú. Así él podía decir, a lo mejor iba a subir su foto al Facebook con la armadura de Saúl y decir, aquí con la armadura de mi cuate Saúl, pero él dijo, no, esto me va a limitar para pelear con Goliat y se la tuvo que quitar. Es un buen ejemplo de lo que naturalmente me limita, lo tengo que aceptar. Y lo segundo es que en la misma historia de David, él no respetó límites, ¿verdad? Cuando hizo un censo, por ejemplo, que no era debido hacerlo y tuvo una consecuencia sobre Israel, porque le habían dicho que no se hiciera eso, pero era un ejercicio de orgullo saber cuánto tenía. Y él no respetó ese límite y hubo consecuencias. Entonces sí creo que hay liderazgos que se hacen sin conocer los límites y otros ignorando los límites conocidos. Ok. Ahora, creo que de una manera positiva tendríamos que decirlo, el liderazgo debe conocer sus límites para tener cuidado y no ser afectado. Y número 2, debe de respetar los límites para no generar algo negativo. En fin, sería muy largo, como dices, pero Sí, sí, pero es bastante interesante lo que podemos sacar de esta ujú, pregunta, que es conocer más. En la muchas veces se puede precisamente explayar con cada uno de estos temas y de estas dudas. Es claro. muy interesante, valdría la pena seguir conversando de eso. Ujú, Vamos con otra pregunta. Hay generalmente se dividen en dos las preguntas que tenemos, unas como esta que hablan acerca del lab o que están enfocadas en el desarrollo, en los retos y demás del evento. Pero hay otras que están relacionadas con el liderazgo, ¿no? Preguntas que la gente quiere desde ahorita, ¿no? Está teniendo como este interés para resolver respecto al liderazgo. Hay una que dice, ¿cómo se eligen a los líderes? Es decir, ¿cuál debe de ser el criterio para elegir a un líder, para poner a alguien en una posición de liderazgo? ¿O cada cuándo se deben de elegir? Creo que hay varios factores que, sin duda alguna, intervienen, ¿no? En la determinación y la designación de alguien para ocupar una posición de liderazgo. Y esto aplicado en todos los contextos, desde luego. Y creo que es una muy buena pregunta, porque sin duda alguna, de repente a veces uno no sabe, ¿no? ¿Cuál debe ser el criterio para poder designar a alguien como líder de un equipo, como líder de una tarea, como líder de algo más grande, por ejemplo, quizás de una congregación o de una empresa, etcétera, ¿no? Y cada cuándo debe de elegirse el liderazgo. ¿Qué ujú. nos puede decir al respecto, Paz? Híjole, son preguntas muy buenas y la verdad es que llevarían tiempo para explayarse a gusto, pero déjenme dejar algunas ideas. ¿Cómo elegir mi experiencia, lo que he vivido en estos años de pastor, 34 van a ser, y de servir a Dios ya algunos, 50?
he visto errores y aciertos, y he cometido errores y aciertos. Desde ahí te hablo lo que te voy a decir. No hay una sola manera de elegir a los líderes. Por ejemplo, si lo queremos ver en la Biblia, dice la Biblia que David puso a dirigir, eran líderes de la música, y su rubro, su referencia fue que fueran expertos en lo que hacían. Entonces, ¿cómo elegir líderes? Número uno, considerando sus habilidades y sus cualidades. Eso sería una herramienta útil. Ahora, si tú te vas al lado de Jesús, te encuentras a personas de diferentes contextos culturales, sociales, te encuentras a un contador, te encuentras a un pescador, te encuentras a un recaudador de impuestos, teniendo cercanía con Jesús, haciéndolos sus discípulos, y algunos de ellos, ¿verdad? Como los apóstoles, terminaron liderando la iglesia y no eran personas que tuvieran grandes habilidades. De hecho, Pedro tenía un temperamento que llegó a sacar su espada o su cuchillo y hasta una oreja andaba, se sentía torero, andaba cortando orejas. Entonces, creo que tú y yo no escogeríamos a alguien así, con poca preparación. Entonces, ahí lo segundo que yo veo es que se escoge a las personas de acuerdo a una dirección, hablando de la iglesia, a una intuición, a una convicción interna, a algo que podemos ver en alguien, aunque no se le vea toda la habilidad, pero se le ve la disposición. Creo que esa es otra referencia. Ahora, el tema es que dependiendo el tipo de liderazgo, ahí traigo aquí un musgo que no me quiero comer, dependiendo el tipo de liderazgo que necesitamos, es lo que vamos a poner. Si tú necesitas a alguien para manejar algo que requiere destreza, necesitas escoger a un líder que tenga experiencia. Si tú necesitas un líder que tenga corazón para transmitir tu corazón como líder en la empresa, en la iglesia, en donde sea, pues necesitas a alguien que conozca tu corazón, tu manera de hacer las cosas, aunque tal vez no tenga toda la experiencia, pero sabe comunicar tu corazón a los demás. Entonces, por eso creo que hay diferentes parámetros para elegir a un líder según la misma Biblia y la historia que yo he visto. Imagínate que a mí me pusieron de pastor a los 23 años sin ninguna experiencia pastoral. Yo no me hubiera puesto. O sea, si hoy yo veo a un joven de 23 años inexperto en el pastorado, yo no lo pondría como pastor, pero a mí me pusieron como pastor porque me iban o me llamaron al pastorado porque me iban a enviar a hacerme cargo de una iglesia pequeñita de 30, 40 personas. Terminé siendo pastor en una iglesia de más de miles de personas. Y, y ese escenario fue por intuición de algo de mi pastor en ese tiempo, que así fueron sus palabras. Usted tiene algo que no sé qué es, pero Dios me ha puesto su nombre y su persona en mi corazón. Eso fue lo que me dijo. No me dijo por su experiencia, por su alta capacidad, por su conocimiento musical, porque ni sabía mucho de música, por su preparación para trabajar con adolescentes, porque mi primer pastorado fue pastor de adolescentes. No, él me dijo, usted tiene algo. Y Dios me lo puso en el corazón para llamarlo. Así que hay diferentes referencias. Ahora, no me puso a cargo de una iglesia. Tal vez la hubiera yo destruido. Me puso a cargo de un área y ahí comencé a aprender acerca del pastor, el pastorado, los límites, los linderos, los cuidados. Entonces son varias los elementos. Se habla de aptitud, de actitud, de expertise, se habla de corazón. Por ejemplo, una vez le preguntaron a John Maxwell, ¿cómo puedo hacer para que alguien tenga mi corazón? Y él respondió, y yo estoy de acuerdo con esa respuesta, dice, no puedes hacerlo, o lo tienen o no lo tienen. Entonces, el asunto de saber quién tiene tu corazón para confiarles cosas de peso, de valor, eso es otra cosa que no tiene que ver ni con expertise, ni tiene que ver con experiencia, ni excelencia de muchas cosas, sino con el corazón. Ve el ejemplo de Josué y de Caleb, dos jóvenes que estaban con Moisés por años
Caleb nunca recibió el lugar de Josué ni el de Moisés, pero ahí estuvo, tenía el corazón para estar ahí. Entonces, el tema es, como te das cuenta ya, largo, muy interesante. Ahora, la segunda es cada cuánto tiempo se debe de cambiar líderes. Igual, depende del propósito de su liderazgo, porque sí es cierto que el liderazgo, ya no el líder, sino su función, pues tiene un propósito. Entonces, creo que sí deben de medirse ciclos dependiendo el propósito. Por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, si tú vas a construir un proyecto que va a durar 3 años, contratas un director responsable de obra que cuide y que firme y autorice todo el trabajo estructural y de diseño, y te lo vas a tener ahí durante toda la obra que dura 3 años. Ahora, si tú tienes una empresa que se va a dedicar, tú puedes a ese hombre hacerlo director de esa área y tenerlo ahí por 5, 10, 15 años. Va a depender el tiempo con el propósito que tú tengas a alguien, así que no puede haber un tiempo fijo para todas las áreas, ¿no? En nuestro país se cambian presidente cada 6 años. Hay ocasiones que quisiéramos que fuera antes, ¿verdad? El que entendió, entendió, pero hay ocasiones que quisiéramos que fuera a los 2 años y hay que cambiarlos. Hay países que trabajan con 4 años. En fin, cada quien establece un periodo, pero creo que el centro es el propósito. Y terminaría diciendo, ¿cómo lo hacemos aquí en la iglesia? No todos lo saben, por eso lo comento. Tenemos un estimado de 2 a 3 años para que un líder esté en un área. ¿Por qué? Porque nuestra visión es de crecimiento. Y lo que buscamos es que ese líder aprenda, siga echar andando las cosas, pueda impulsar otras nuevas, transmita desde luego el corazón pastoral, ¿verdad? Y luego hay que dejar ese lugar. ¿Por qué? Porque si no dejas ese lugar, alguien más no puede crecer experimentando esa responsabilidad, ese nervio, ese compromiso. Y entonces necesitamos hacer espacio. ¿Cómo lo hacemos? Quitándonos, dejando el lugar. Así que trabajamos con un promedio de 2 a 3 años. No es una ley. Tenemos líderes que han estado más años, ¿verdad? 4, 5 años, 6 años, pero no son tampoco vitalicios, ¿verdad? El liderazgo. Entonces, así lo hacemos aquí, pensando en el propósito y el tiempo. Nunca con una perspectiva de perfección, porque no lo somos ni aspiramos a la perfección, pero sí como una referencia de cambios, ¿verdad? Con estas ideas de que ellos crezcan y dejen espacio para que otros crezcan. Ya. Gracias, Paz. Todo lo que comenta es muy interesante, muy cierto, nos abre el panorama respecto a cómo lo hacemos aquí en casa, respecto a algunos de los parámetros que se pueden utilizar, que creo deben de ser dentro de los que debemos de tener presente para poder elegir un liderazgo, para poder marcar una pauta. Entonces, podríamos seguir platicando, pero tenemos más preguntas y queremos poder contestar las más posibles. Sí. Yo quiero solamente puntualizar de todo lo que ahorita nos comparte, que justo una de las cosas que yo también he podido aprender de nuestro buen amigo Ramón Chan, que ha estado en Lab, que nos ha apoyado mucho en este sentido de compartir acerca del liderazgo, que tiene su propio instituto de liderazgo, es que el mejor referente, o uno de los mejores referentes para poder designar y armar un equipo de liderazgo o armar gente a la que le puedas confiar algo, son precisamente aquellos que tengan tu cultura, ¿no? Aquellos que la estén entendiendo, aquellos que abracen la cultura y que van a poder entonces también transmitirla y replicarlos, ¿no? A otros. Porque entonces son personas que van a hacer las cosas como tú las harías. Van a ser personas que van a cuidar lo mismo que tú cuidas, van a ser personas que van a tener tu mismo estándar, son personas que van a comprender el corazón y la esencia de lo que haces de una manera mucho más intuitiva, de una manera mucho más práctica, más pronta inclusive. Y eso, pues al final repercute en los resultados y en la manera, ¿no? En cómo hacen su función. Entonces, yo solo añadiría eso, que creo que está muy ligado con el tema del corazón, que personalmente yo lo he podido ver. Es, sin duda alguna, creo que uno de los rasgos más importantes, y si no es que el primerito a considerar. Porque bien lo decía usted, Paz,
a veces podemos pensar en la experiencia y quizás en los ámbitos de fuera es muy común, ¿no? Aunque yo he visto y a mí me ha tocado en mi formación profesional que es ya precisamente hay un cambio de cultura e inclusive al interior de las organizaciones, de las empresas, de las compañías, en donde no se prioriza tanto la experiencia o la capacidad de la gente, sino su actitud, ¿no? Su actitud, su disposición, esta parte de justo cómo están viendo las cosas, qué visión tienen, cómo están abrazando el propósito, el objetivo. Y es más fácil, ¿no? Desarrollar las capacidades que cambiar como que la forma de ser o la personalidad de alguien. Entonces, creo que ese es un rasgo muy, muy importante que lo que hace es reforzar esta idea, ¿no? De cómo el corazón, la cultura, muchas veces es, creo yo, mucho más relevante, ¿no? Que tanto sabes, que tanta experiencia tienes en algo, que no digo que no sea importante, claro que sí, pero creo que al final eso se puede aprender, ¿no? Se puede ir adquiriendo. Lo otro, como el corazón, como usted lo decía, o lo tienes o no lo tienes. O sea, eso no se adquiere. Ujú. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente porque si no, aquí nos picamos. Déjame decir algo ¿Ah, sí? porque sí, rápido, rápido, de lo que acabas de decir. Es que decías tú que cómo se ven ciertas cosas en el mundo empresarial o laboral allá afuera. Y yo sí creo que es bien importante que nosotros echemos mano y aprendamos de todo lo que el liderazgo es, pero también debemos estar conscientes de la diferencia que hay con el trabajo dentro de la iglesia. Es Ujú, decir, una iglesia la podemos, yo soy de alguien que cree que la tenemos que ver como una empresa, aunque no funciona como una empresa, no funciona en una perspectiva meramente de trabajar con objetos, sino ujú, trabajamos con personas, esa es la gran diferencia. Las empresas trabajan a través de las personas logrando sus objetivos. Y en el caso de nosotros, trabajamos con las personas, no para producir dinero, ni para producir coches, ni para producir cosas materiales. Entonces, desde esa perspectiva, se dicen que hay diferentes tipos de liderazgo. Hay varias cosas sobre eso, pero hay tres que a mí me llaman la atención. Liderazgo por resultados, liderazgo con relaciones y liderazgo por proyectos. ujú. Yo soy alguien que cree que Jesús usó las tres. Hay personas que solo le importan los resultados y esos son los que dicen, no me sirves, quítate. Y a Jesús, hasta Judas que lo iba a traicionar, lo dejó hasta el último, porque él sabía que había una relación, por eso él le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque él lo estaba estimando. Entonces, en las empresas, estas tres se llevan por separado. Hay líderes que trabajan solo por resultados, nunca le preguntan a la gente cómo está. Hay gente que trabajan por proyectos. Este es el proyecto, esto es lo que quiero, y tampoco le preguntan a la gente, ni conocen el nombre de la gente. Jesús tenía relación y a partir de la relación tenía un proyecto que era traer el reino de Dios a la tierra, pero también buscaba que lo que hacía tuviera resultados. Eso se me hace muy importante. Y por último, hablando de lo que es tener el corazón, hace poco lo hablaba con alguien, con un pastor, y es, si tú quieres saber quién tiene tu corazón, si eres líder, o si tú tienes el corazón de tu líder, te puedes ayudar con tres cosas. ¿Ves lo que él ve o ven lo que tú ves? ¿Aman lo que tú amas? Ujú, Y número tres, eh, van más allá de tus errores, tienen tu corazón, como David, que tenía un corazón para Saúl, aún a pesar de sus errores. No estoy diciendo que aplaudamos errores, estoy diciendo que van más allá de aquellas cosas que no todos lo pueden atravesar. Tal vez un momento, un mal momento, unos 5 minutos equivocados, tal vez una reacción que no te gustó, tal vez una decisión que no te gustó, pero tienen tu corazón y confían en que no estás tomando o haciendo cosas que les pueda hacer daño a ellos o que están en contra de lo que se hace. Esas tres cosas nos ayudan. Si tú eres líder y quieres hacer un encargo que involucre corazón, tiene que ver lo que tú ves sin que tú le digas, tiene que amar lo que tú amas sin que tú se lo forces o lo inculques y necesita caminar contigo en las buenas y en las malas. Ya, ahora sí. súper, súper bien, súper interesante.
lo dejaremos también para después, ¿por qué no? El seguir platicando de todo esto, porque creo que vale completamente la pena. Y más porque pues la gente, ¿no? Nos ha hecho varias de estas preguntas. Entonces, vamos con la siguiente. Queremos ahora, para ir cerrando, centrarnos de nuevo un poquito en la app y preguntar, Paz, lo hemos dicho, estamos este año teniendo nuestra 9ª edición del app. El próximo año, si Dios nos lo permite y nos concede vida a todos nosotros, Sí. podremos estar celebrando 10 años del ministerio, 10 años del app. Wow, ¿no? Qué locura. Sí. Desde que lo hemos estado platicando y cuando en los primeros episodios repasábamos, ha sido bastante increíble, ¿no? Darse cuenta cómo el tiempo ha transcurrido, cómo gracias a Dios hemos llegado ya a una 9ª edición y primeramente Dios confiamos y esperamos nos permita llegar a la 10ª. Pero yo le pregunto a Paz, o bueno, la pregunta es, ¿cómo nos vemos o cómo vemos Lab dentro de 10 años más? ¿Creemos o desde su punto de vista cree que la app tendrá todavía tiempo para seguir trabajando en llegar a otros 10 años más? Como iglesia ya hemos llegado también ya a 20, ¿no? Y es algo que quizás, no sé, a veces uno no se imagina o vislumbra en el sentido de que cuando llega el momento dices, no me imaginaba llegar hasta aquí. Pero no sé, en este caso, ¿cómo vemos la para dentro de los próximos 10 años? Bueno, primero, en su esencia lo veo activo. Razones varias. La primera, aspiramos a que más gente conozca a Jesús. Ujú, Como iglesia, aspiramos a compartir el Evangelio y que la gente conozca a Jesús. Y eso nos anticipa nuevas generaciones que necesitan oír estas verdades desde la perspectiva de la fe y la perspectiva bíblica, ¿verdad? Que es la base de nuestra enseñanza. Entonces, lo veo activo. Dos, de acuerdo a nuestra visión, deseo y lo pienso con un desarrollo más amplio. Me refiero a que no solo sean nuestras 3 conferencias, profecía, adoración y liderazgo, crece, sino que tengamos también dinámicas no sé si llamarles seminarios, de capacitación ujú. ministerial. Por ejemplo, hablaba yo con Abdiel hace algunas semanas atrás y le decía, y lo dije con alguien más, ahora que terminó Lab Profecía, me quedé con esta sensación y dije, el próximo año tenemos que echar a andar la capacitación profética, porque en Lab hablamos 4 temas. Claro. Hay infinidad de cosas que aprender. Los profetas del Antiguo Testamento, la diferencia con el Nuevo Testamento, la posición en la iglesia actual, las palabras proféticas con don de ciencia, don sabiduría, discernimiento de espíritus, la autoridad de un profeta, el profeta y el pastor, el profeta en la iglesia, y si quieren les sigo. Ujú. Y todo eso lo necesita saber alguien que quiere profetizar para que sea habilitado y haga bien a las iglesias. Muchos profetas han hecho desórdenes en las iglesias porque sí, porque me parece que falta el tener un peso sobre sus vidas. Entonces veo a la app entrando a esas áreas de capacitación, no solo internamente. Yo sí creo, escuchen, todos los que son parte de la casa, yo sí creo que si nosotros abrazamos esto, vamos a inspirar a otros a que lo abracen. Y entonces me parece que podríamos crecer en poder darle apoyo. Hoy trabajo con 5 pastores, hay 2 más posiblemente con los que vaya a trabajar, y ellos necesitan equipar a sus personas. Imagínate qué bien sería que tuviéramos estos cursos de capacitación, ya no solo una conferencia, donde los que van a servir lo tomen, donde los que van a ser líderes lo tomen, Ujú. donde los que tienen un perfil profético lo tomen, donde los que van a estar en la alabanza lo tomen, porque yo les puedo decir, hoy en día veo en muchos desconocimiento del tema de la alabanza en muchos equipos de alabanza, en actitudes, en formas, en perspectiva, en lenguaje, en proyección. Ahí me doy cuenta las cosas que no se conocen.
Y lo veo en diferentes lugares. Veo músicos haciendo sufrir a los pastores en sus iglesias, quedándoles mal. Hay tantas cosas que veo y me doy cuenta que necesitan aprender. Entonces, ¿cómo veo a la app empujando para allá? Necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos financieros, así que oremos por todo eso para Sí. poder echar a andar eso, al menos en una de esas emisiones el próximo año y que eso ahora se extienda ya no a una conferencia, sino a una labor de capacitación para Así aquellos es. que quieren desarrollarse en alguna de estas tres áreas. Creo que lo decíamos, si no me equivoco, Paz, y con lo que ahorita nos comparte y la respuesta que nos da, queda como mucho más también claro esta parte de que el siguiente paso al que vemos y al que aspiramos, ¿no? Con Lab es precisamente el que sea, sí, un ministerio activo, pero de manera continua, ¿cierto? De manera en donde estemos con diferentes recursos, más allá de la conferencia, más allá de ediciones, como bien lo decía, donde pues a veces solo da para un par de temas, 4 conferencias, 3, 4, pues poder entonces estar proveyendo recursos, estar proveyendo diferentes espacios que permitan esta capacitación, que permitan la formación continua, que permitan que constantemente uno se esté actualizando, esté pues echando mano, ¿no? De todos estos recursos que creemos la puede comenzar a entrar y a proveer. Entonces, ya lo decía el Paz, creo que nuestro deber para los que somos de casa es seguir orando por esa dirección de parte de Dios, que así como nos Así trajo hasta es. este punto, así como en su momento, en el inicio, pues plantó, ¿no? La semilla del ministerio, plantó la semilla de comenzar este proyecto. Nos ha permitido actualmente pues 9 ediciones, pues ahora nos lleve entonces a ver hacia dónde más podemos caminar y podemos, puede llegar, ¿no? La Claro. app. Algo que me encanta y que yo personalmente veo, Paz, es que la app precisamente tiene muchas áreas de oportunidad, tiene muchas áreas de crecimiento, muchas áreas donde puede expandirse y llegar todavía más lejos y abarcar diferentes públicos, diferentes segmentos y ser de utilidad para en verdad bastante gente en diferentes ámbitos. Porque lo hemos dicho, Lab, en este caso el tema del liderazgo, pues es algo para todos, al igual que el tema de la profecía, al igual que el tema de la adoración. Si bien con determinados sectores o determinados públicos podríamos hacer cosas muy específicas, muy concretas, se puede seguir haciendo de todo para que Claro. cualquiera pueda seguir aprendiendo sobre de estos temas. Así que sigamos orando por ello y veamos que de entrada el año próximo con 10 años, que aquí lo podemos, digamos, ir planteando, tenemos el deseo y el corazón, ¿verdad? De que pues son 10 años, así que digamos, no tanto, sí celebrar en el sentido de agradecer por ello, pero pues sí, también el tener como hay un par de sorpresas, un par de cosas que conmemoren los 10 años de este ministerio que Así primeramente Dios es. nos esté permitiendo cumplir. Y de ahí, pues eso, creo que empezar a partir hacia adelante y ver qué más viene. Ujú. Porque creo que hay muchas cosas, como usted ya lo decía, Paz, desde capacitaciones, las escuelas, ¿no? Que hemos hablado, de liderazgo, de profecía. Yo aquí voy a soltar algo que he estado teniendo presente en estos últimos semanas como una idea que es un retiro de liderazgo, ¿no? En lugar de que sea el Congreso, tener por ahí de repente un retiro. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, no para que todas estén cada año repitiendo, sino, como le decíamos, ¿no? A partir de aquí, poder hacer, Sí. tomar diferentes líneas de acción, Ajá. ¿no? Sería la palabra, creo yo, que estamos buscando. Bien. Pues Paz, se nos ha ido el tiempo. Sin duda alguna, nos hemos tomado un buen tiempo para contestar estas 3 preguntitas, que con estas 3 creo que hemos tenido bastante para platicar. Y aunque ya nos hemos pasado, quisiera ya nada más entonces poder cerrar. Es el último episodio, ya hasta aquí nos vemos. Gracias por habernos acompañado en estos videos, pero antes del congreso, que ya será dentro de una semana, algo último que desee decirle a todos los que nos han acompañado en este espacio y que ya sea inclusive en el futuro puedan alcanzar a ver este video. Unas últimas palabras.
Quisiera despedirme con esta idea que he compartido diferentes ocasiones. Se dice, y si tú lo ves, así pasa, que hay 3 tipos de personas. Las que ven que algo pasa, número 2, las que hacen que algo pasa, y número 3, las que no saben qué está pasando. Yo te animo a que seas de las primeras, ¿verdad? Que alguien que ve y presta atención a lo que pasa, pero sobre todo que seas alguien que es parte de lo que ocurre. Y yo te animo a que nos veamos este próximo fin de semana. Estamos a unos días ya. Si tú me dices, es que no tengo dinero, consíguelo. Yo sé que puedes conseguirlo y yo voy a orar para que lo puedas cubrir. No te quedes fuera por motivos de dinero. Yo te animo a que estés, a que vengas con una actitud de expectativa, de creerle a Dios, porque te voy a decir algo. El tema es liderazgo, pero Dios hace mucho más allá de lo que nosotros proponemos, porque Él es así. Recuerda que mientras Pedro hablaba a la gente, el Espíritu de Dios comenzó a moverse en sus corazones. Y él dice, yo me di cuenta que el Señor se estaba moviendo entre ellos. Yo soy alguien que cree que cuando nos reunimos, el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón. Así que te invito a que no seas solo de los que ven, mucho menos los que no saben qué está pasando, y seas siempre una persona que eres parte de lo que está pasando. Sé parte de esta conferencia, ven, si de plano no vas a poder llegar, no dejes de orar por este tiempo, anímate con eso, emociónate con eso, pero haz todo lo necesario para poder estar. Si aún no te has registrado, lo puedes hacer, puedes cubrir tu entrada y poder estar aquí juntos. Te dejo un abrazo, te esperamos con mucho gusto, deseamos pasar un tiempo de edificación que no tiene que ver con una actividad, tiene que ver con un propósito. Y el propósito es inspirar, recordar, motivar el crecimiento en nuestras vidas con todo lo que eso puede traer como consecuencia. Así que bueno, un abrazo y con alegría esperamos encontrarte en nuestra conferencia Lab. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado, no solamente en este episodio, sino en todos estos capítulos de este mini podcast Pre-Labs. Estamos ya entonces a nada de nuestra jornada del Congreso. Nos vemos en Lab. Gracias de nuevo nuevamente por todo. Sigue compartiendo. Te vemos ahí en la conferencia, invita a alguien, aún estás a tiempo de poder hacerlo. Y pues nada, que Dios siga usando este recurso para edificación y crecimiento de la iglesia. Así es. Nos vemos, cuídate mucho. Bye bye.